Mi suegro ama a este hombre. Mi viejo me ha hablado tan bien de él, a pesar que él es más aprista que fujimorista. Pero lo que pasa es que las personas de nuestra época hacia atrás, tal vez mis padres, tal vez sus papás, si tienes más de 30 años, recordarás un poco más de la época del terrorismo, la época de la inflación, la época de las largas colas, de cuando había tanta inseguridad. Yo no lo viví como adulto, lo viví como niño pequeño, ¿no? Hay recuerdos muy dispersos, pero sí hay experiencias cercanas de personas en mi familia. Mi familia es de Abancay, de Ayacucho, de Arequipa. Mi papá trabajó una temporada en San Mateo, en Cajamarca, y, y nos contaba que en un momento, pues, él es policía, atacaron la comisaría, tenían que meter a mi hermano mayor y a mi mamá bajo la cama con chalecos antibalas, porque todo el tiempo era eso. Como él era en ese tiempo el capitán, buscaban matarlo, era como todo el tiempo amenazas, ponerle en la puerta de la comisaría un muñeco con su nombre y clavado con un cuchillo o ensangrentado, ponerle animales muertos. Era una locura, o sea, era de película en aquella época, y alguien tal vez un poco más privilegiado como nosotros, diría yo, u otra persona que como no ha vivido eso, cree que simplemente puede juzgar o condenar a un hombre por lo que escuchó o por lo que leyó en un libro o posteriormente a ese hecho. Y la verdad es que hay muchas cosas que suceden en medio de las guerras, en medio de situaciones difíciles, de momentos difíciles que un país atraviesa, que no se pueden condenar fríamente, se tienen que condenar o juzgar en caliente. Y las personas más indicadas son las personas que han vivido esa situación, ¿no? Por supuesto que no podemos justificar todos los actos de Fujimori, de Alberto Fujimori, el presidente que ya ha fallecido. Es presidente, pero toda la gente que lo recuerda le dice presidente Fujimori. Porque hizo bien, pero también hizo mal. Así que, en pro de no ser subjetivos, vamos a hablar un poco de este hombre que, bueno, ha fallecido y qué pena, ¿no? Sí, o sea, definitivamente Alberto Fujimori nunca va a pasar desapercibido, ¿no? Siempre va a generar muchas pasiones, para bien y para mal, ¿no? Hay gente que lo odia, sí lo odia, pero con saña. De hecho, lo que hemos podido ver es gente por ahí que celebrando, lamentablemente, ¿no? su muerte, así como hemos visto también gente muy compungida, muy triste, hablando, ¿no? Obviamente de las cosas positivas que tiene en este caso Fujimori, por ahí que para los que van a ver luego posteriormente el video que no son de Perú, para entrar un poquito en contexto, Alberto Fujimori fue presidente del Perú del año 90 hasta el año 2000, ¿no? Para muchos es considerado el mejor presidente de la historia, no solamente de la historia moderna, sino de toda la historia, ¿no? De toda la historia republicana de Perú. Y para otros es el dictador más grande que existió también en la historia de Perú, y un tipo que no merece absolutamente nada, ¿no? Y yo creo que Alberto Fujimori efectivamente tiene cosas buenas y cosas malas. A mí en lo personal me parece que muchas de las cosas de las cuales podemos disfrutar, ¿no? A nivel de estabilidad económica, a nivel de paz, sobre todo, por ejemplo, por las cosas que mencionaba Andrés hace un momento, creo que se deben a que durante su gobierno se hicieron ciertas gestiones, se pusieron ciertas bases que nos han permitido hasta este momento tener, ¿no? Esta estabilidad económica y esta prosperidad. Y en este caso, a ver, tenía tenía un dato interesante, ¿no? Que nos aporta bastante, dado que este es obviamente un podcast cristiano, y es que cómo es que llega al poder Alberto Fujimori. Obviamente, como ya dije, él se presenta para para el periodo entre 1990 al 95 y llega a la segunda vuelta con un conocido a nivel mundial, ¿no? Con Mario Vargas Llosa, el premio Nobel peruano de literatura, ¿no? El único Nobel que tiene Perú hasta la fecha. Y Mario Vargas Llosa, de hecho, que antes había tenido un trasfondo mucho más socialista, ¿no? Y de hecho él lo admite, pero ya para estas épocas su pensamiento había mutado y se había convertido en un hombre más bien de postura mucho más liberal. Entonces, es lo que sucede que
en el debate que tiene Mario Vargas Llosa con Alberto Fujimori, prácticamente es como que si fuera un derecha con izquierda, ¿no? Curiosamente hablando, porque ahora cuando tú le preguntas a mucha gente en la calle qué cosa era Fujimori, los de izquierda te van a decir de que Fujimori es la ultraderecha, ¿no? Como se suele decir. Pero para este debate, el supuestamente candidato de izquierda era Fujimori y el candidato de la derecha, ¿no? De la derecha elitista, oligarca, era Mario Vargas Llosa. Finalmente, ya cuando se dan las elecciones, se termina diciendo, y esto es importante para los cristianos, es que la razón por la cual, como que esos votos, ¿no? Que terminan inclinando, porque dice que estaba muy parejo, pero que esos votos que terminan inclinando la balanza entre Fujimori y Vargas Llosa son los votos del pueblo evangélico, o sea, del pueblo cristiano. Es más, hay un pastor que es conocido nuestro, ¿no? No voy a decir porque no quiero que se tome a mal o no quiero que luego por ahí que la gente le esté tirando hate, pero él cuenta que le presentan a Fujimori para que de alguna manera, ¿no? Haya como que una especie de comité o apoyo, ¿no? Entre los cristianos para su campaña, ¿no? A nivel tal vez de manera un poquito más activa. Y cuenta que cuando le presentan a Fujimori, dice que se lo presentan como el hermano Fujimori. Entonces él, obviamente, ¿no? Astuto, Fujimori, ni corte. Sí, yo soy el hermano, muy seguramente habrá dicho, eso ya yo lo estoy especulando, ¿no? Porque no cuenta eso. Pero sí se presenta como el hermano Fujimori y muchos evangélicos terminan, según lo que cuenta la gente y lo que afirman, ¿no? Muchos especialistas terminan votando por él pensando pues que estaban votando por un cristiano. La clásica, ¿no? Lo que todo postulante busca hacer, ¿no? Aliarse con todos los públicos posibles, ¿no? Vamos con los LGTB, vamos con los antiaborto, vamos con los cristianos, vamos con los católicos, con todo el mundo tiene que aliarse para lograr, ¿no? Nos hacemos los jovencitos y bailamos, y nos hacemos los tíos y decimos que vamos a pagar las pensiones, todo tenemos que lograr, ¿no? Ahora, es cierto que Mario Vargas Llosa en su momento era pues el candidato que podríamos decir de izquierda, pero sí se sabe también de que mucho dolió que no haya ganado él, sobre todo a la élite peruana, ¿no? Al público alto, a la clase A. Y Mario Vargas Llosa quedó bastante dolido por esa derrota con Alberto Fujimori. Yo estoy compartiendo una frase, no sé si puedes ponerla, Axel, por favor, que dijo él para RPP en alguna ocasión, ¿no? Hay toda una leyenda con la que Fujimori terminó con el terrorismo, que Fujimori trajo prosperidad. Son leyendas que han sido minuciosamente construidas por la propaganda. O sea, el tío no se saca de la cabeza que perdió contra el chino, pero tampoco puede ser tan categórico con ciertas cosas. Digamos que es cierto que en alguna medida, o sea, no podemos dejar de convenir de que Fujimori, y en su época, se acabó con el terrorismo. No podemos dejar de convenir de que hubo prosperidad posterior a él. Vas a ver que ya hay ahora mismo, tras la muerte de Alberto Fujimori, tweets y personas que dicen, si tienes más de 30, no tienes idea de qué es pasar horas sin luz, sin agua, sin poder prender ningún electrodoméstico, sin salir a la calle, los toques de queda. O sea, es cierto que un chiquillo de 20 años no tiene idea de eso, solo ha escuchado cosas y probablemente escucha lo que algunos haters dicen. Eso es parafraseando al filósofo Miguel Herrera. No, de hecho sí, ¿no? Porque lo que dicen nuestro querido, bueno, no sé quién es ya, pero yo comparto mucho eso, de hecho, porque es verdad, ¿no? Yo tengo 36 años y yo no viví la plena época terrorista, pero sí me llegó todavía una época muy chiquito, hablando de 5 años aproximadamente, o sea, estamos hablando de 92, 93, donde todavía en ciertas ocasiones durante las noches se iba la luz, ¿no? Se iba la luz por, obviamente, esta gente que se tumbaba las torres de luz para precisamente meter presión al gobierno, ¿no? Y la historia terrorista es muy fuerte. De hecho, hay muchas versiones, hay muchos mitos, hay muchas leyendas, hay muchas mentiras, hay muchas medias verdades. Cada quien obviamente tiene que tomarse un tiempo para poder investigar, porque de hecho cuando recibes la información desde un solo lado, obviamente siempre se va a querer jalar agua para su molino, ¿no? Siempre se va a presentar la información de manera sesgada. Por ende, siempre es importante no tomar en cuenta quién dice algo, sino cuál es la mejor evidencia de aquello de lo que se está diciendo. O sea,
No porque lo dice alguien de derecha automáticamente es verdad, y no porque lo dice alguien de izquierda automáticamente es mentira. O sea, una verdad es verdad porque se sostiene con evidencias, con lógica, con plausibilidad, en este caso con poder explicativo, porque tiene sentido. No por quien lo diga, o no porque de repente, porque la gran mayoría está de acuerdo con eso, también significa que es verdad, o no porque lo dicen los medios oficiales, porque lo dice, ¿cómo se llama? Canal 4, porque lo dice El Comercio, porque lo dice Fact Check, también automáticamente es verdad. Todo tiene que ser examinado y analizado. Ahora, no podemos negar de que Alberto Fujimori tenía esta gran habilidad de hacerse público, de mostrarse al público con imágenes como esta, ¿no? Es que, claro, tú no te imaginas un presidente gestionando las cosas desde el campo, ¿no? Y tal vez esa es una de las cosas que más valoran las personas que lo recuerdan, que dicen, claro, él se mojaba los pies, no estaba solo yendo un ratito en un helicóptero, saludando un par de personas y volviendo, sino que se involucraba, ¿no? Entonces no podemos dejar de mencionar que él supo muy bien cómo hacerse de esa imagen de salvador, entre comillas, de alguien que podía ser parte de estar entre el pueblo, ¿no? Hay una imagen más que te estoy pasando que dice mucho de él, ¿no? La gente se araña, la gente se loquea, se golpea, se pelea por Facebook y dice, sí, que tú eres así o así, pero ¿sabes qué? Si quiero o no, tienes un presidente que dejó imágenes como esta. Entonces, eso es muy poderoso. La imagen siempre deja una marca en las generaciones. Ahora la marca que nosotros tenemos tal vez no es tan fuerte porque no lo vimos en acción. Y más tenemos la idea de un viejito que estaba en la cárcel y que su hija no podía salir presidente, ¿no? Pero ellos, nuestros padres, tal vez sí tienen esta imagen más clara y dirán, sí, pues, ese es Alberto Fujimori, ¿no? Ese es el asunto con el tema de Alberto Fujimori, que ha calado muy bien en la cultura popular a través de imágenes como la que te acabo de mostrar. Sí, ahora yo quiero compartir también algunas cositas interesantes que tengo por acá. Bueno, eso ya lo compartí, que es lo de Donald Trump. Bueno, antes de seguir también con lo de Fujimori, igual quiero aprovechar para invitarlos a que te suscribas al canal si no estás suscrito, ya que así nos apoyas un montón. Bien, tenemos acá un dato interesante acerca de Fujimori, ¿no? Acerca de su muerte, porque él ha muerto ayer, 11 de septiembre, exactamente en la misma fecha en la que ha muerto, o en la que murió en su momento, Abimael Guzmán Camarada Gonzalo, ¿no? Líder de los terroristas. Básicamente es bastante anecdótico, ¿no? Que hayan muerto en la misma fecha, ¿no? El hombre al que se le adjudica, ¿no? Haber derrotado al terrorismo, muere exactamente el mismo día en que muere también el líder terrorista. Y recordemos también que el 11 de septiembre también es recordado, ¿no? A nivel mundial, por ser la fecha en la que se derrumbaron las Torres Gemelas. Entonces, eso fue en el año 2001. Bien, ahora tenemos también otros datos más acerca de cuáles han sido las reacciones de la gente, o mejor dicho, no exactamente de la gente, pero de algunas personas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la de la presidenta actual, ¿no? Dina Boluarte, que finalmente terminó acercándose al féretro, ¿no? del expresidente Fujimori, para darle, en este caso imagino que el pésame. De hecho, también se ha hablado de que va a haber 3 días de duelo por la muerte de Fujimori, y también que va a ser condecorado. Eso sí, no estoy, o sea, lo he escuchado también como rumor, pero no tengo el dato ahorita preciso. No sé si por ahí alguien lo tiene, o si por ahí antes tú lo tienes, si puedes confirmar ese dato, pero he escuchado que también que le van a dar los honores, ¿no? Como expresidente. Es que también no podemos dejar de mencionar que él no solamente se hizo visible tras lo que generó en el tiempo pasado con respecto al terrorismo, sino aún incluso mundialmente se hizo conocido por esta operación Chavín de Guantar, ¿no? Acuérdate de esa imagen que estoy compartiendo en este momento, donde se muestra a Alberto Fujimori nuevamente con las tropas ahí, y hay muchas imágenes donde se muestra a él dirigiendo el operativo, ¿no? Entonces, claro, estas cosas son las que calan, esas cosas son las que se quedan en tu mente, en tu corazón, y tú dices, claro, él era mi presidente, ¿no? Te identificas, ¿no? Como cuando en broma por ahí veía que algunos argentinos dicen, todos los argentinos nos sentimos identificados con Messi, con Maradona, ¿no? Messi es el argentino que queremos ser y Maradona es el que somos, ¿no?
Porque tal cual es así, pues. Y es como bastante aspiracional, ¿no? Esta idea del presidente que pisa tierra, que está en el campo, que está con la gente, que va, que viaja, que te construye la carretera, ¿no? Que le importas tú. Entonces, como en algún momento mencioné, tengo muchas tías que me dicen, oye, yo viví en un pueblo al que no llegaba nadie y ese pueblo le hizo carretera a Fujimori. O sea, yo vivía en tal lugar y caminaba 3 horas y Fujimori puso la pista y ahora ya solo caminaba 1 hora o andaba en carro. O sea, eso es lo que ha pegado con él. Y también tiene sentido que sea condecorado, tal vez por esos factores importantes, ¿no? Ya podríamos hablar luego de las otras cosas malas que hizo. Sí, por ejemplo, acá continuando, ¿no? con las diapositivas que hemos preparado para el directo de hoy, lo que se viene ahora, ¿no? Es muy importante porque recordemos que Keiko Fujimori ya había anunciado, ¿no? A través de sus redes sociales que, conversando con su padre Alberto, habían tomado la decisión de que el candidato sea él. Recordemos que Fuerza Popular todavía sigue siendo un partido político activo que tiene participación en el Congreso actual. Entonces, tenemos en la figura de Antauro Humala, hermano de Ollanta Humala, expresidente de Perú también, ¿no? Uno de los últimos presidentes de Perú. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que este es un personaje que acaba de salir de prisión no hace mucho, y es un personaje al que ya se sabe que no le tiembla la mano si tiene que matar gente. Es un personaje que incluso ha llegado a decir de que una de sus promesas de campaña, si es que llega a ser presidente, y para que vean que tan extremo es que si llega él a Palacio, va a juntar a 170 etnocaceristas, ¿no? Porque el etnocacerismo es una ideología política, ¿no? Que es seguida por personas, o sea, por Antauro y por gente que está a su alrededor, que va a juntar a 170 etnocaceristas, los va a enviar a España para que secuestren al rey de España con la finalidad de hacerles lo mismo que los españoles nos hicieron a nosotros en la época de los incas. No, ya quemaste. O sea, volviste loco. Claro, y encima lo dice, y cuando lo dice, su séquito, como que lo vitorea, ¿no? Bien, bravo, excelente, Antauro, ¿no? Y es un hombre que hace apología del terrorismo. De hecho, ya le han vuelto a abrir leí que le abrieron nuevamente un proceso, no un proceso, sino alguien que estaba preparando una denuncia, perdón, porque hay un video donde él también está haciendo apología del terrorismo una vez que ya ha salido libre. Entonces, es un tipo realmente que, como yo ya dije anteriormente, ¿no? Si él llegara, ¿no?, a ser presidente, el Perú se vería en una situación sumamente complicada. Porque es un hombre que, si con lo que tiene, que han sido un par de guerrilleros ahí, ¿no?, armados, ha armado revoluciones en ciertos lugares, ha matado policías, ha matado personas. Imagínense qué no podría hacer si es que un hombre como ese llegara a tener todo el ejército peruano a su disposición para tener represalias contra todos aquellos que no estén a favor de las políticas gubernamentales que él pueda querer implementar. Recordemos que generalmente estas ideologías de izquierda son también, en muchas ocasiones, contrarias a la fe cristiana. Y no hablo de los postulados, que si por ahí que el socialismo, el marxismo tiene cosas contradictorias, sino que básicamente tienden mucho a lo que viene a ser el ateísmo, y muchas veces también a la persecución a todos aquellos a los que se oponen al régimen, ¿no? O sea, recordemos, por ejemplo, ya les había comentado, ¿no?, acerca de un libro que leí hace poco, ¿no?, acerca del hermano Jung, el hombre celestial. Él cuenta precisamente su testimonio de cómo es ser un cristiano en China, ¿no? O cómo era ser un cristiano en China, en la China de esa época. Tengo entendido que este es un hombre que actualmente, o sea, salió de China en los 90s, pero no ha podido regresar porque todavía pesa sobre él una orden de captura, dado que en China existen 2 iglesias. Existe la iglesia oficial,
la que está avalada por el gobierno, pero que el problema con esta iglesia oficial es que primero tiene una Biblia revisada por el gobierno, la cual obviamente no tiene ciertas partes, hasta donde tengo entendido, no tiene ciertas partes que van en contra de la ideología gubernamental. Y por otro lado, tampoco se les permite predicar libremente. Tienen que emitir un informe acerca de lo que están predicando porque no pueden hacer o no pueden emitir ninguna prédica que vaya en contra de alguna política gubernamental. Claro que la realidad china es distinta, definitivamente. Nosotros ya vivimos en otro tipo de estado, pero también yo creo que no podemos caer en la idea de demonizar tanto a este sujeto, porque sí es cierto que tiene cierta imagen de macho peruano, lomo plateado, ¿no? O sea, aspiracional para mucha gente, ¿no? Mira la imagen que te estoy compartiendo. Ahí con su novia, con su esposa, Ina Andrade, cuando salió del penal de Ancón 2. O sea, el machazo con su gringa, ¿no? Un vaquero el hombre, ¿no? O sea, recontra aspiracional para muchos peruanos, ¿no? De aquel hombre que, duro, hombre que se puede levantar en armas cuando quiere, que no está sometido al statu quo, que no le importa quedar mal con nadie, que te va a decir las cosas en la cara. Si te das cuenta, es mucho de lo que la gente vio en Ollanta, pero Antauro es el doble. Entonces, cada vez nos volvemos más extremistas, si te das cuenta, y es probable que la gente lo vote por eso, por la imagen de duro que da, por la imagen de alguien a quien muchos quieren aspirar a imitar, ¿no? O ser como él. Entonces, es Antauro al que debemos temer, pienso yo. Definitivamente el problema con él, lo que a mí me preocupa de él, es de que, o sea, por hechos, tú sabes que él es un tipo mucho más radical de lo que podría haber sido de repente Pedro Castillo. Y la gente que votó por Pedro Castillo se siente defraudada por Pedro Castillo porque él, al igual que Ollanta Humala, el hermano, hablaban de una gran revolución, de la gran transformación que nunca sucedió porque ellos están esperando obviamente una gran revolución, una gran transformación de corte socialista. O sea, obviamente, como bien Andrés acaba de decir, actualmente no vivimos en una situación como la que sucede en China, pero porque obviamente vivimos en un país que tiene todavía un marco jurídico que no te permite ciertas cosas, pero obviamente alguien que llega y no tiene problema en matar gente y hacer un golpe de Estado de corte más socialista, no sabemos realmente qué es lo que puede suceder. O sea, no estamos, yo creo que... No lo puede decir cosas, pero tú sabes que la gente dice 1000 y no logra hacerlo. O sea, claro, la diferencia es que él no habla solamente, él ya ha hecho cosas. ¿Entiendes? O sea, para mí esa es la gran diferencia entre un tipo que simplemente habla para la tribuna, como se dice, suena bonito, pero esto es un tipo que ha estado preso precisamente porque ha matado gente. Claro, pero que no puede matar gente desde el poder. O sea, que lo va a hacer a escondidas. Armará un grupo así paramilitar para matar gente. ¿A eso te refieres? O sea, es que tampoco puedes pretender de decir, ya, pucha, va, como ese que decía, vamos a matar a todos los homosexuales, ¿no? Que no lo va a lograr. Hay un congreso ahí detrás, hay un montón de gente que se opone. Tampoco no vas a caer en el extremismo, pues hace. Bueno, yo personalmente no me lo tomo a la ligera. O sea, esa es mi postura. Yo en lo personal, yo no me tomo a la ligera a un hombre como Antauro Humala. Yo creo que es un hombre que va a captar muchos votos. Yo creo que es muy probable que estemos ante uno de los candidatos que vaya a segunda vuelta. Y esa es la razón por la cual igual lo estaba trayendo a colación. Porque obviamente en el contexto que estamos hablando del fallecimiento de Alberto Fujimori, siento que ya había sido anunciado Alberto como el candidato oficial por parte del Fujimorismo. Entonces, ¿ahora quién queda? ¿No? Yo, ya como habíamos conversado anteriormente contigo, con otros chicos más, yo creía que la segunda vuelta acá en Perú iba a ser entre precisamente Alberto y Antauro. Y claro, que porque creo que especulabas que era un plan de Keiko para que al final no dejen a Alberto participar y que ella sea la representante. Y ahora yo no argumenté eso, fue otra persona la que argumentó eso, que me parece que podría tener sentido. Interesante, claro. Sí, me parece que ese argumento podía tener cierto sentido. El tema es, una vez que ahorita, bueno, lamentablemente, ¿no? Para la familia Fujimori, Alberto ya no está, entonces, ¿quién queda, no? Porque no tenemos, por la otra parte, ¿no? Por la parte de la derecha, porque... valgan verdades, aquí en Perú no es que exista ningún partido de derecha, todos son socialdemócratas o son centro izquierda, centro a lo mucho, pero bueno, acá los consideran de derecha, dado que no existe un partido realmente de derecha, pero no tenemos un candidato que logre justamente unificar a todos, porque todos quieren ir como que
por su lado, ¿no? Tienes por un lado López Aliaga, luego tienes a los fujimoristas, luego tienes a Acción Popular, y como que todos supuestamente quieren lanzar su propio candidato, y finalmente eso termina siendo que, aunque ningún candidato saque realmente una buena cantidad de votos, termina llegando precisamente personajes como Pedro Castillo, como Antauro Humala. A mí me parece que es muy probable que él llegue a segunda vuelta, pero la pregunta es, ¿a quién lo pones a competir contra él? Porque yo creo que si finalmente en un caso eventual llegaran Keiko, la hija con Antauro, no tenemos garantía de que no vaya a ganar. O Claro, sea, yo el voto anti-Keiko es más pesado también, pues. Claro, ahora lo que también estaba conversando justamente con mi papá más temprano, le decía, ¿no? He visto que mucha gente como que está despertando como que las bondades del chino, y que chino aquí, chino allá, que chino nuestro salvador, y todo lo demás, que ya sabemos que la gente afín a Fujimori lo dice. Entonces, que de alguna manera podría crearse una especie de táctica de querer reflejar, ¿no?, todas las virtudes que ahora se van a comenzar a hablar del padre, en este caso en la hija, ¿no?, que es la única que queda en este caso ya para poder ser candidata, porque yo no creo que vayan a meter a Kenji o cualquier otro de los Fujimori, ¿no? Me parece que solamente Keiko es la que se estaría lanzando, ¿no? Pero fuera de eso, a mí me parece que el panorama ahorita mismo es complicado, ¿no? Ahora, ya para cerrar también esta parte de Fujimori, yo compartí en mis redes sociales esto que ven acá, que es lo siguiente, ¿no? Vale aclarar que yo no adhiero a ningún partido político. En algún momento de mi vida, al igual que muchos en Perú, yo era antifujimorista, tiempos en los que aún tenía la bien intencionada pero ingenua idea de que el socialismo funcionaba. Ciertamente, nunca puede ser motivo de alegría la muerte de alguien, y más cuando no sabemos si tuvo la oportunidad de recibir a Jesús como salvador personal, ¿no? Y esa es la parte espiritual, ¿no? La parte importante. Lo que se viene para el país es preocupante. Ante una amenaza real como la de Antauro Humala, cuya receta de ser elegido haría que envidiemos la prosperidad de Venezuela, ¿no? Dios nos ayude. O sea, obviamente, lo que propone Antauro Humala en su plan de gobierno es exactamente lo mismo que se han hecho en los países que ahorita están sufriendo precisamente el éxodo masivo de su gente, ¿no? Como Venezuela, porque el socialismo no funciona. Y de hecho el socialismo es intrínsecamente opuesto a lo que, al menos la forma en la que se aplica, es intrínsecamente opuesto a muchos principios cristianos, ¿no? Y de hecho, y esto es una postura mía, no necesariamente no sé exactamente qué pensará Andrés. Hace poco estuve leyendo este libro que está aquí, que se llama Negocios para la Gloria de Dios, y yo cuando lo leí, o mejor dicho, cuando lo compré, este libro lo compré porque pensaba que iba a tener un contenido de repente que de alguna manera ayudara a enfocar el negocio de alguna manera como servicio, como tal, ¿no? Pero básicamente el libro lo que hace es mostrarte muchas partes que son compatibles entre el principio del libre mercado y el principio mejor dicho, o los principios bíblicos, ¿no? Me pareció muy interesante. Obviamente no me voy a explayar con eso acá, pero por ahí si alguien está interesado podría leer el libro y quizá ver. No estoy diciendo, con esto, ojo con esto también, no estoy diciendo que el liberalismo es bíblico y que todos, ¿cómo se llama? Que la Biblia manda que todos seamos liberales. No, simplemente estoy diciendo que he encontrado bíblicamente muchas cosas que son compatibles, en este caso con un marco del libre mercado, más que con un marco socialista, aunque sé muy bien también que hay quienes citan pasajes bíblicos intentando encontrar sustento, obviamente también para esta ideología, ¿no? Pero básicamente, y ya para, a menos de mi parte, ir cerrando este punto, creo que siempre nosotros como cristianos, lo que nos toca hacer finalmente por cualquier autoridad que llegue al poder es lo que dice 1 Timoteo 2, 1 al 4, ¿no? Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracia por todos, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Obviamente dentro de la política, lamentablemente hay mucha gente que llega simplemente con fines personales, comete delitos, y Fujimori no está exento de eso, no por nada. Obviamente estuvo preso 16 años, o sea, tampoco es que estamos haciendo acá también una defensa del fujimorismo, ¿no? Porque hay que decir las cosas malas también. Pero al final de cuentas, ya seas presidente
o seas o tengas algún cargo en el gobierno, estamos llamados como cristianos a orar por ellos para que podamos tener, obviamente, podamos seguir viviendo en libertad para poder seguir comunicando el mensaje, ¿no? Porque si entrara de repente un dictador, ya sea de izquierda o de derecha, que toma como decisión finalmente coartar la libertad, quitar la libertad de culto o no poder decir ciertas cosas porque van en contra de la política gubernamental, eso obviamente haría que para nosotros la tarea de llevar el mensaje, ¿no?, a todas las personas sería más complicada. Por ende, siempre debemos estar en oración para que obviamente Dios pueda traer temor a todos los que están en eminencia, a todos los que están en autoridad, y que obviamente no se apliquen políticas que finalmente sean también perjudiciales, no solamente para el pueblo de Dios, sino para todas las personas del país en general. Claro, además de tener en claro que el movimiento de la iglesia global, no hablo ni siquiera solo de una iglesia local o una denominación específicamente, la iglesia de Cristo tiene una participación activa en el movimiento de cada país. Si tú evalúas el informe final de la Comisión de la Verdad, que se hizo desde los años 1980 hasta el 2000, hay una tajante conclusión respecto a la participación activa de la iglesia evangélica en los pueblos que fueron azotados por el terrorismo. Asimismo también de muchas iglesias católicas situadas en esas regiones, y puedes tú corroborar que la iglesia fue partícipe directa de la restauración de esos pueblos. Hay testimonios muchísimos de cristianos o pastores de iglesias que no huían, o misioneros que no huían a sus tierras, sino que se quedaban, permanecían con el pueblo a pesar de ser víctimas de las masacres o de los ataques de los terroristas. Entonces, la Iglesia de Cristo tiene esta función también reparadora, terapéutica, no solamente de cada individuo como lo es con nosotros, sino también de los pueblos, de las regiones, de los lugares donde se sitúa. Si una iglesia cristiana está bien posicionada, tiene contactos, tiene influencia, se mantiene firme en su fe, puede llegar a ser muy importante, sea quien sea que se encuentre en el poder, como decía Axel. Así que te invito a que reflexiones en esto y que tengas en claro de que tú eres parte de algo mucho más grande y más importante que tú. Es una institución fundada por el mismo Señor Jesucristo, que no se va a caer como cualquier otra, porque es muy poderosa, porque Él mismo la sostiene en sus manos. Así que, ok, vamos al siguiente tema.